Eléctrica. Sí. Bueno. Bueno. Hoy vamos a empezar a ver el tema de dilatación térmica. Hoy particularmente vamos a ver la dilatación lineal. ¿Sí? Después la próxima clase vamos a ver dilatación superficial y volumétrica. Bien. Y eso es en sólido, después vamos a ver en líquido y en gases. ¿Qué pasa? Bueno, como ustedes saben, cuando aumenta la temperatura de un cuerpo sólido, ¿qué pasa? Tiende a deformarse, ¿no? Y aumentar su tamaño. ¿Sí? Sí, sí. ¿Eh? Bueno, y cuando baja la temperatura, es lo contrario, digamos. O sea, hay una contracción térmica. Lo que nosotros vamos a estudiar es hoy, digamos, la dilatación lineal, o sea, de elementos en donde su longitud es muy larga con respecto a las otras dimensiones. Por ejemplo, no sé, una planchuela, un alambre, eh, una varilla, ¿sí? Elementos de ese tipo en donde una longitud es muy grande con respecto a las otras dimensiones. ¿Bien? Por ejemplo, el ancho y el espesor. O la sección, si hablamos de una varilla. Bueno, ¿por qué se estudia la dilatación térmica? Bueno, primero porque usamos materiales para construir y, y estos materiales están sometidos a diferentes cambios de temperatura. Y hay uno que ustedes siempre que trabajan, que son las líneas, ¿sí? No sé si alguna vez vieron una tabla de tendido para construir una línea, por ejemplo, en media tensión. ¿Qué sería eso, Iván? Sí, la que va con los kilos de tensión según la temperatura de esa tabla. Sí, kilos de tensión, va la flecha, La flecha también, sí, según lo sí, que tengas para medir. sí, van los retornos también. Pero bueno, eso depende de la temperatura del ambiente en el momento que están haciendo el tendido de la línea. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese cable o alambre, lo que estén tirando ahí, va a tener una cierta longitud dependiendo de la temperatura que tenga. ¿Y qué pasa si no le damos pelota a eso? O sea, yo, por ejemplo, en verano, 45 grados de temperatura, hago el tendido de una línea y la dejo bien, bien, bien tensa. O sea, bien tirante. Y en invierno se te corta. Claro, Se nos juntan los postes. en invierno ¿qué va a querer pasar? Digamos, se va a contraer ese conductor y o se corta el cable o ceden alguno de los postes, ¿sí? Algo va a tener que pasar, digamos, ¿sí? Pero algo va a pasar seguro. Por eso hay que darle pelota a esa tabla de tendido en el momento que se está construyendo. Bueno, después hay un montón de aplicaciones, pero acá vemos, por ejemplo, una vía. La vía tiene una junta de riel que anda en los 5 milímetros, más o menos, esa junta, que es el ruido que sentimos cuando va el tren, el tuc, 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 ¿sí? Esa junta se construye para eso, digamos, para absorber la dilatación. Fíjense esta vía que está acá, donde están estas dos personas,
¿Qué ha pasado? ¿Sí? Fíjense, ¿no? La junta, o sea, cuando esto aumentó la temperatura, aumentó su longitud, o sea, se dilató, no tuvo espacio para correr por esas juntas, entonces se dobló. ¿Sí? Y acá tenemos una junta de un puente, y algo más que ustedes lo ven, que se ve, ¿en dónde pasa? Que siempre está doblado, o casi siempre, depende de cómo esté construido. Que hacen fuego los domingos. En los fierros de la parrilla. Los fierros de la parrilla, exactamente. ¿Sí? Si nosotros los fierros de la parrilla... Pero no son cancheros, tienen que agujerearla del otro lado y dejarla floja de un lado y soldado del otro. Claro. Ahí está la cancha del herrero. Si la sueldan de los dos lados, cuando eso toma temperatura, ¿qué hace? No le va a quedar otra que pandearse, digamos. En cambio, si ustedes le dejan suelto de un lado, esa dilatación se va a absorber y va a pasar para el lado, digamos, donde tiene movilidad. ¿Sí? Bueno, por eso es importante conocer del tema, y si el herrero está canchero, lo va a construir así, de esa forma. Bueno, nosotros hoy vamos a estudiar la dilatación lineal, y sabiendo dilatación lineal, estas salen de cajón, digamos. Y luego vamos en sólidos. Y luego vamos a estudiar en líquidos, dilatación en líquidos y en gases. Que hay uno de los líquidos que se comporta medio raro. ¿Que quién es? El agua. El agua. El agua, exactamente. Re porfiada. Bueno, eso lo vamos a ver también. Bueno, o sea, ¿cómo calculamos la dilatación de un cuerpo, digamos? Lineal, ¿sí? O sea que en donde una dimensión predomina sobre las otras dos. Como por ejemplo una varilla, una lámpara, una barra, una planchuela. Bueno, esa dilatación la podemos calcular, ¿sí? O el largo final, ¿sí? Lo podemos calcular como el largo inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal del material y la diferencia de temperatura. O sea, ¿de qué depende cuánto se dilata un material? Y depende del tipo de material y del delta T, o sea, la diferencia de temperatura, ¿sí? Entre dos puntos. La longitud inicial, ¿sí? Y la longitud final. Acá tenemos esta expresión que nos da la longitud final de un material que tenía una cierta longitud de pasar de una temperatura a otra. Y si no, tenemos esta otra que tenemos acá abajo, que nos da la variación de longitud, ¿sí? Que va a sufrir un material que tiene un coeficiente de dilatación lineal, una longitud inicial y una diferencia de temperatura. ¿Sí? Es lo mismo, nada más escrito de otra forma. Si ustedes trabajan con esto y ponen delta L, perdón, ¿quién es? La variación de la longitud, o sea, L final menos el inicial. ¿Sí? Si ustedes trabajan con esto, llegan a esta expresión. ¿Sí? Multipliquen, hagan distributiva, queda L0 más L por lambda por delta T. L0 lo paso restando y me queda delta L igual a L0 por lambda por delta T. ¿Sí? ¿Bien? Sí, sí. Ese delta T puede ser un incremento de la temperatura, o sea, un delta T positivo, o un decremento, ¿sí? Un delta T negativo. Si delta T es negativo, esto es un número positivo por un número negativo, esto es negativo. 1 menos algo. Y está multiplicando una longitud inicial por
más chico que 1. Entonces este va a dar más chico que la longitud inicial. Si delta t es positivo, este número es positivo, por algo acá, que es positivo, 1 más algo. Entonces estamos multiplicando un valor inicial por algo que vale más grande que 1. Entonces su valor final va a ser más grande que esa multiplicación. ¿Estamos? Bueno, y acá tenemos las unidades de la longitud, las tenemos que poner en metro. El coeficiente de dilatación lineal puede estar en grados Kelvin o en grados centígrados a la menos 1, es 1 sobre. Es lo mismo porque la relación Kelvin grado centígrado va a ser la misma. ¿Sí? O sea, si ustedes restan Kelvin con Kelvin y acá usan Kelvin, el resultado es lo mismo que si acá usan grado centígrado y acá restan grado centígrado, ¿sí? ¿Se entiende? Una relación lineal. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, acá tenemos por ejemplo una varilla que mide una longitud inicial L sub 0 y después de incrementarse la temperatura, su longitud es L sub 0 más delta L. ¿Sí? O L final. Bien. Y acá tenemos algunos coeficientes de dilatación lineal. Fíjense que la unidad es la misma, ya sea para grados centígrados o para Kelvin. Bien. Plata, plomo, zinc, aluminio, cobre, oro, vidrio. Fíjense, ¿cuál sufrirá una dilatación mayor? ¿El aluminio o el cobre? Y el aluminio. El aluminio. ¿Sí? Exactamente. O sea, a la misma delta T, el aluminio va a sufrir una mayor dilatación que el cobre, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un par de ejemplitos. Dice, ¿cuál será el coeficiente de dilatación lineal de un metal sabiendo que la temperatura varía de 95 a 20 grados centígrados? Cuando un alambre de ese metal pasa de 160 metros a 159,82 metros. ¿Sí? ¿Qué nos piden? Que calculemos el coeficiente de dilatación. ¿Sí? Es un material que no lo conocemos, no sabemos su coeficiente, pero sí sabemos que cuando su temperatura pasó de 95 a 20 grados centígrados, su longitud pasó de 160 metros a 159,82 metros. ¿Bien? Entonces lo único que hay que hacer es despejar el alfa o el lambda, digamos, son los mismos. O sea, el coeficiente de dilatación lineal de esta fórmula. ¿Sí? Tenemos delta L, tenemos L1, tenemos delta T, despejamos. ¿Bien? Delta L, L menos L0, ¿sí? L final, menos L0, ¿sí? Recuerden que delta L es L final, menos L0, y el inicial. Por L inicial, acá dice 1, pero es como si fuera L0, es lo mismo, ¿no? Y la diferencia de temperatura. ¿Qué pasa acá? El resultado de arriba es un número negativo. ¿Y el resultado de abajo? También es negativo. También. También es negativo por la temperatura. Negativo dividido negativo me queda un número positivo. ¿Sí? Y el resultado de todo esto nos da que el coeficiente de dilatación lineal de ese metal es de 0,000015 1 sobre grado centígrado. ¿Sí?
O sea, sería 1,5 por 10 a la menos 5. 5. ¿Y a cuál se asemeja? Al oro. ¿Sí? Exactamente. Bien. Bueno. Después dice, los rieles de una vía del tren de los rieles de una vía del tren de acero tienen 1500 metros de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente 24 grados a 45 grados centígrados? A ver si estaba la del acero. Sí. Sí. No, siempre. Salvo que haya un material que tenga coeficiente de dilatación negativo. ¿Cuál? No, los plásticos cuando se No, enfrían. eso es otro problema que igual se chica, ¿eh? No es, Hay se contrae combustión porque ahí. pierde el aire. Claro, perdió el aire que tiene entre medio. Por eso se achicó. Se convierte en plástico macizo. Pero el plástico se achica cuando se enfría. Igual. Sí, sí, sí. El plástico es de lo que más dilata. El caño de polipropileno, que es el de media, ese plástico marrón, en 6 metros te dilata un centímetro y pico. Pero bueno, no sé si habrá otro plástico, pero no creo, porque son todos polímeros de carbono, pero el plástico tiene un coeficiente de dilatación, no sé cuál es el valor exactamente, pero debe ser positivo, o sea, siempre se achica. Se enfría, se achica. Correcto, correcto. El único. ¿Cómo? El cemento, claro, lo mismo, el cemento trabaja, ¿sí? Bueno, eso que quiere decir que trabaja es lo que pasa esto, ¿no? Bueno. Entonces, Falta el coeficiente del acero. falta el coeficiente del acero, que acá lo tenemos, dato. 11 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Fíjense, ¿es más grande o es más chico que todos estos? Más chico. Más chico. Mucho más Entonces, chico. ¿se dilata mucho o se dilata poco? Poco. 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 ¿Sí? Tiene un decimal menos. Y a la menos 6. Bueno, pero es 11, o sea, sería 1,1 por 10 a la menos 5, si quieren. Bueno, ¿qué longitud tendrá cuando la temperatura pasa de 24 a 45 grados? Largo final es igual al largo inicial por 1 más coeficiente de dilatación por delta T. Bueno, lo único que nos queda es reemplazar todos estos valorcitos acá y obtenemos que el largo final de un riel de una vía de 1500 metros, cuando pasa, por ejemplo, una temperatura promedio a una temperatura en verano, podríamos suponer, su longitud aumentó 34 centímetros. ¿Sí? 1500,34 metros. O sea, 34,65 centímetros. ¿No son milímetros eso? No, acá 1500 Metros. metros, Coma 34 milímetros. no. Centímetros. Centímetros. Esto sería 1500 más 0,34 metros. ¿Qué sería? Perdón, mala mía. Estoy dormido. O sea, la vía esta de 1500 metros, estos rieles, aumentó o aumentaría su longitud 34 centímetros. O sea, una cosa larga así.
En 1500 metros no parece nada, pero si no se le colocan esas juntas de dilatación cada tanto, esta deformación no se va a absorber, digamos, y se va a doblar la vía. ¿Bien? O se va a doblar o algo va a pasar. ¿Sí? Bueno. Dice, en un experimento, un laboratorio, los ingenieros quieren saber la temperatura en la que un cuerpo de plomo alcanza los 25,43 metros de longitud, cuando inicialmente se mantiene 25,34 metros a una temperatura de 26. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay que despejar acá? La temperatura final. Si La quieren saber temperatura, sí. la temperatura, tenemos el delta L, porque tenemos la longitud final, la longitud inicial y la temperatura inicial. En teoría va a tener que ser mayor que 26 grados. Mayor que 26 grados, exactamente, porque su longitud es más grande que inicialmente. Muy bien. Ahora lo mismo, hay que despejar de ahí la temperatura final. ¿Sí? Como el despeje, y ahora lo único que nos queda es reemplazar todos los valores. Coeficiente de dilatación del plomo, ¿sí? 2,9 por 10 a la menos 5 es parecido. Creo que estaba acá. Plomo, ahí está. 2,9 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Parecido a la plata. Bien. Bueno. Ahí tenés 29 por 10 a la menos 6. Acá es 29 por 10 a la menos 6, o sea, 2,9 por 10 a la menos 5. Claro, claro. Reemplazamos los valores en la fórmula y obtenemos que la temperatura, como dijeron, es mayor. ¿Sí? 148,47 grados centígrados. ¿Sí? Bueno. Y acá dice calcular la longitud de un hilo de cobre, en donde el coeficiente de dilatación es este, calentado por el sol hasta 55 grados centígrados. Si a 0 grados centígrados su longitud era de 1400 metros. O sea, en 1400 metros aplicamos la formulita que tenemos que aplicar. O sea, no. Fíjense que nos piden calcular la longitud, ¿sí? No lo que se amplió, sino la longitud, la longitud total. Nosotros tenemos la fórmula que esto es delta L. Podemos hacer dos cosas, o calcular el delta L y después sumárselo a L1, que es lo mismo que hacemos acá. Delta L, esto es delta L, y le sumo a L1 y obtengo la longitud total. Y si no, obtengo el delta L solito y después lo sumo al final. Cualquiera de las dos son válidas. Bueno, la cuestión que este hilo de cobre va a pasar a medir casi 1 metro más. ¿Sí? O sea, 1400,9. ¿Bien? En comparación con los rieles de las vías de acero, dilata muchísimo más. Dilata muchísimos más. Exacto, porque Tenés casi 1 metro en Casi, 1500, tenías 34 centímetros en 1500 metros. claro, pero casi 3 veces más. bueno, y Te lo sacás. saben que la vía del tren le faltan todavía, el delta T es menor, Ah, la temperatura, sí. pero bueno, la longitud es mayor, el coeficiente de dilatación del acero es 1,1 por 10 a la menos 5, y el del cobre es 1,7 por 10 a la menos 5, o sea, es un poquitito más grande. ¿Sí? Ahí si le metemos los valores del aluminio, nos da más o menos cuánto se nos crecen los cables en las líneas. Sí. Sí.
Ahí es cuando empieza. Nosotros tuvimos problemas en una. Los chicos del APE nos mandaron saludos en una oportunidad en la línea que sale para el lado de Trenel, porque quedamos muy cerca de la línea de media, de la línea de alta de 33 y los calores estos fuertes bajó bastante la flecha hasta que se tocaron la de media con la de alta. Así que nos mandaron saludos los chicos de APE. ¿Cómo no? Un No pequeño entendí. error. Claro. Tenés un drama con el micrófono, no se entiende nada. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahí está. Ah, bueno, perdón. En la línea 33 que va para el lado de Trenel, Sí. que es doble eterna, hicieron una modificación porque se había caído una cruceta, qué sé yo, y quedó un cachito más alta la cruceta de lo que estaba antes. Entonces, cuando hizo calor, cambió la flecha del cable de 33 diferente al cable de 13. Así que se arrimó y se desconocieron, básicamente. ¿Este verano no pasó eso? Sí, sí. Sí, Ahora, sí. cuando los días de mucho calor fue. Sí, En eso, me acuerdo. los días fuertes de calor ahí sobre la ruta. Me acuerdo Por eso que... nos mandaron saludos, la gente del APE nos mandó unos saludos, se acordó muchísimo de nuestra familia. Sí, me acuerdo que Arata había quedado conectado por el lado de Luigi por ese... Me acuerdo, sí. Ese día. Bueno, pero sí, es un tema importante, digamos, esto de la dilatación. Bueno, entonces recíproco, está bien, está bueno eso. Bueno, y acá les dejo un par de ejercicios para que practiquen sobre esto, digamos. Y por hoy no mucho más, así que queda tiempo para leer un poco más sobre mañana. Bien. Bueno, Bueno, por hoy no más. Voy a tomar asistencia. Les hago una consulta por ahí ustedes que andan en la cooperativa de ahora estamos por comprar un hidroelevador de arrastre. O sea, está la grúa, pero bueno, ahí quieren comprar uno para la utilización ahí del pueblo, por ahí cuando se necesita.